A la carencia del presidente electo, casi por discusiones de calles al Congreso, se elige a un presidente provisional que va a convocar elecciones hacia finales de 1929, y que va a ser Emilio Portesquillo, un hombre fuerte, el hombre fuerte de Tamaulipas, cuyas bases sociales son los obreros y los campesinos, y que desde inicios de la década de 1920 es el gran elector de Tamaulipas. Bueno, Portesquillo es elegido presidente provisional de la República, toma posesión el 1 de diciembre de 1928 y su presidencia se va a caracterizar por varias cuestiones. Una es el que va a lograr concluir con la guerra cristiana. ¿Por qué? Porque negocia con los líderes de la Iglesia Católica y finalmente en mayo de 1929 se firman los famosos arreglos entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano que permiten el derribe de la Revolución Cristiana. A él le tocó un contexto muy difícil, porque fíjense que 1929 fue un año muy difícil. Tenemos la creación del PNR. 2. Tenemos, obviamente, la efervescencia por las candidaturas presidenciales. 3. La rebelión escobarista, que se opone al proceso de institucionalización del PNR. 4. Los arreglos entre la Iglesia y el Estado. 5. El movimiento estudiantil que le da autonomía a la Universidad Nacional. 6. Pues nada más ni nada menos que la campaña vasconcelista mediante el Partido Antirreeleccionista, que recorre todo el país y que causa mucha efervescencia opositora a la presidencia. Y para colmo de males, la Gran Depresión de 1929, porque nos vienen todos los braceros de Estados Unidos de regreso. Un año kármico para la República. Bueno, pues ese año el presidente Portesquillo estuvo acá. Pero, pues detrás de él está el gran factor de la Revolución Mexicana, pues el expresidente Plutarco Elías Calles, que era el que manejaba a todos los hombres fuertes para que estuvieran quietecitos, el que daba instrucciones con respecto a muchas cosas, y al que Portesquillo le debía la presidencia y, por supuesto, muchas cosas más. A finales de ese año son las elecciones y resulta electo otro elegido por Calles, don Pascual Ortiz Michoacano, bastante gris en su trayectoria, pero pues era el más adecuado para convertir a la presidencia en un centro que controlara sobre todo esta dispersión de poder que seguía existiendo, a pesar del PNR y a pesar de tantas declaraciones de institucionalidad. Ortiz Rubio tomó posesión como presidente constitucional el 5 de febrero de 1930. No pudo gobernar. Se peleó con el Congreso, se peleó con los miembros del partido, se peleó con Calles, se peleó con Néstor Navidad y además su grave error es que no iba a ver al jefe máximo de la revolución para recibir sus sabios consejos. Se la pasó en puros conflictos políticos electorales. Era un presidente que no podía gobernar a los gobernadores de los estados, valga la redundancia. De tal suerte que el 2 de septiembre de 1932 el presidente Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de la República.
De inmediato es elegido Abelardo L. Rodríguez como presidente sustituto. Abelardo L. Rodríguez era un revolucionario de esos ricachones que había hecho su fortuna allá en Baja California del Norte, muy amigo de Calles, pues digamos que como para que la cosa estuviera controlada por Calles. Y este presidente Abelardo L. Rodríguez, pues igual va a ser un presidente, como le decían en la época, pelele, del callismo. Se viene otra vez el problema de la sucesión presidencial. Y acá va a ser una elección presidencial basada en la institucionalidad. ¿Por qué? Por la presencia del Partido Nacional Revolucionario. Acá pues se perfilaron obregonistas, se perfilaron callistas, se perfilaron hombres fuertes, Tejeda, Cedillo, Garrido Canaval, pero finalmente en una convención en Querétaro también es elegido como candidato a la presidencia, pues Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río, que a su vez había sido gobernador de Michoacán entre 1928 y 1932. Fue un gobernador muy popular porque ahí llevó a cabo un proyecto que implicaba justamente la institucionalidad de la política en un gobierno estatal. ¿A través de qué? A través de un partido central, el Partido Michoacano del Trabajo, que a su vez ya no controlaba a hombres fuertes, sino que además controlaba a través de ciertas centrales obreras y campesinas justamente a los movimientos sociales. La gobernatura de Lázaro Cárdenas fue definitoria para ser elegido en 1934 como candidato a la presidencia. El candidato, siguiendo los consejos de Calles, había pactado también con líderes de importancia como Garrido Canaval en Tabasco, como Melchor Ortega en Guanajuato, como Tejeda de Veracruz, entre otros más, para que lo apoyaran para la candidatura. Como que la misma simbiosis del jefe máximo se manifestó en este proceso electoral de 1934. La diferencia la marcó Lázaro Cárdenas en el proceso de la campaña, porque fue uno de los primeros presidentes que recorrió la gran mayoría de los estados, que visitó comunidades indígenas, comunidades campesinas, centrales obreras, basándose en su proyecto de política de masas.